¿Puede algo que acelera tu corazón en realidad estar protegiéndolo? Durante años el café ha sido señalado como un posible riesgo cardiovascular. Aumenta la frecuencia, genera palpitaciones y esto ha sido suficiente para que incluso muchas personas o colegas lo miren con desconfianza. Pero en medicina lo evidente no siempre es lo verdadero, porque hay algo que no encaja del todo en esta narrativa y casi nadie lo explica bien. Hoy vamos a entender qué ocurre realmente en tu cuerpo cuando tomas café. Desde lo que pasa a nivel de tus receptores, que es una parte importante de la célula, hasta lo que nos muestran los estudios más recientes sobre mortalidad, arritmias y salud cardiovascular. Pero antes de avanzar, quiero que tomes una postura. Escríbeme ahora en los comentarios, ¿el café está ayudando o dañando tu corazón? Elige una opción sin matices, porque al final de este video es muy probable que quieras cambiar tu respuesta. Ahora sí, vamos con toda claridad. El corazón es uno de los órganos más extraordinarios y también uno de los más incomprendidos. En esta serie de videos educativos o podcasts vamos a explorar algunos de los temas más fascinantes, complejos y silenciosos de la cardiología. Quiero que empecemos a evaluar esas condiciones que durante mucho tiempo hemos considerado patológica. Lo vamos a analizar desde lo más simple hasta lo más complejo y patológico. Algunas reflexiones serán personales, pero siempre estarán basadas en evidencia, experiencia clínica y conocimiento. Ahora sí, comencemos. ¿Cuántas tazas de café te tomas al día? ¿Una, dos, tres o más? Parece una pregunta simple, pero probablemente estás hablando de una de las sustancias más influyentes de la historia moderna. Porque el café no solo es una bebida, es probablemente la sustancia psicoactiva más consumida del planeta y también una de las más mal interpretadas dentro de la medicina. Durante años, inclusive dentro del entorno médico, se instaló una idea casi automática. El café acelera tu corazón, por lo tanto debe ser malo para él. Y ahí empieza el problema, porque una gran parte de la medicina moderna ha cometido un error muy frecuente, confundir un efecto fisiológico con un desenlace clínico a largo plazo. Y es cierto, el café puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar ligeramente la presión arterial en personas predisponentes y puede también producir palpitaciones en personas no acostumbradas después de consumirlo. Pero eso no significa, ojo con lo que les voy a decir, que aumente infartos, mortalidad o arritmias sostenidas. Y cuando analizamos la evidencia seria, la historia cambia completamente. Pero antes de entrar en esos estudios fascinantes, quiero mencionarles algo. ¿Por qué tomamos café? ¿Cuál ha sido el origen de todo esto? Porque prácticamente toda la humanidad moderna depende de él. La historia más conocida empieza en Etiopía, por allá en el siglo IX. Un pastor empezó a observar que sus cabras se volvían inusualmente locas o activas después de consumir algunos frutos rojos. No dormían, saltaban y estaban muy estimuladas. Resulta que ese fruto rojo era el café. Y esto no es solo una anécdota romántica, es algo muy importante, porque el voz a voz empezó a conocer y empezamos a evaluar muchas cosas. Empezó el café rápidamente a expandirse en muchos países. Arabia, Persia, el Imperio Otomano, luego Europa. Y esto coincide con un momento muy crítico de la historia humana, la transición a una sociedad intelectual y productiva. Antes del café, el consumo de alcohol era muy frecuente, inclusive en espacios laborales. Con el café aparece algo muy diferente. Empezaron a ver una sustancia que mejoraba la concentración, prolongaba la vigilia y te permitía tener un pensamiento más crítico durante más tiempo. No es coincidencia que el auge del café coincida con ilustración, pensamiento científico, la revolución industrial, el crecimiento de universidades y el desarrollo económico moderno. Si vemos, los países más desarrollados son los que más toman café durante el día. Y esto ha sido una herramienta biológica importantísima para la productividad humana. Y
seguimos tomando café. Muchos lo hacemos por placer, pero no es solamente una sustancia. Lo tomamos por algo más importante, porque vivimos y permanecemos cansados, porque necesitamos rendir más, porque queremos compensar privación del sueño, estrés, jornadas largas y una vida muy hiperestimulada. Pero aquí hay algo fundamental, y ojo con lo que les voy a decir. El café no te da energía, bloquea tu percepción del cansancio. Y esto cambia completamente la conversación, porque una de sus sustancias, la cafeína, es un antagonista competitivo de uno de los receptores más importantes, que es la adenosina. Y la adenosina es una molécula que se va acumulando durante el día y le dice al cerebro, ojo, tienes que descansar. Cuando la cafeína bloquea esa señal, ¿qué pasa? Aumenta la actividad neuronal, se liberan neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y nuestro estado de alerta aumenta. No es que tú estés más descansado, para nada. Simple y llanamente estás menos consciente de tu agotamiento. Y ahí nace una relación moderna con el café. Nos volvemos más productivos, rendimos más, leemos más, estudiamos más y eso nos lleva a tener una pregunta. ¿Puede la cafeína producir efectos deleterios en el corazón? Y debemos tener en cuenta lo que le voy a decir. Aumenta la frecuencia cardíaca, puede subir transitoriamente la presión arterial, sobre todo en esas personas no habituadas, puede producir palpitaciones y toda esta narrativa que les estoy mencionando fue suficiente para que muchos de nuestros colegas durante mucho tiempo tuvieran una pregunta muy clara y muy simple. Si estimula el corazón, entonces debe ser malo para él. Pero recuerden, la fisiología no siempre predice un desenlace clínico. Y esto es lo que muchos estudios modernos han sido y nos han mostrado en los últimos años. Hay muchos metaanálisis recientes. Quizás uno de los más sonados es el estudio de Dink en el 2015, que encontró que el consumo moderado de café se asociaba con una reducción significativa de mortalidad y riesgo cardiovascular. Consumir de 3 a 5 tazas al día da una relación en Hazard, que son términos epidemiológicos, de 0,85 comparado con los consumidores. ¿Qué significa esto? Pues estos términos suenan raros, pero básicamente estamos dándole al café como un valor como si fuera medicamento. No lo es. Solamente quiero hablar que hay unas situaciones donde respaldan al café como una sustancia no dañina. Hay un estudio muy reciente publicado en JAMA, donde participaron muchas personas, casi medio millón, y evaluaron consumo de café y mortalidad. Y evaluaron con pacientes que tomaban café descafeinado. Y empezaron a ver que muchos de los efectos del café no dependían exclusivamente de la cafeína. ¿Por qué esto es muy importante? Porque es que el café tiene muchos compuestos bioactivos, polifenoles, antioxidantes, antiinflamatorios, diperpenos. Todas estas sustancias hacen que el café sea mucho más complejo de entender. Hay muchos más estudios. De hecho, hay un análisis de un banco de biológico que se llama Biobank en el Reino Unido que mostró resultados muy similares. Menor riesgo cardiovascular, menor incidencia de algunos eventos clínicos duros. Y aquí es donde empieza una conversación que va a ser muy incómoda porque va a generar algunas espinas con muchos de mis colegas. Y es que muchos de mis colegas le dicen a los pacientes, sobre todo aquellos que tienen arritmias, evite tomar café. Y no hay una evidencia sólida detrás de ello. Y esto nos lleva a uno de los temas más importantes de este episodio, la fibrilación auricular. Esa arritmia que escuchamos o que yo menciono mucho a mis pacientes, sobre todo a esos adultos mayores. ¿Por qué? Porque esa es una de las arritmias más frecuentes en el mundo. Y durante mucho tiempo se insistió en la creencia casi automática de que tomar café podía desencadenarla o empeorarla. Pero muchos estudios modernos empezaron a mostrar algo diferente, sobre todo muchos estudios de cohorte poblacional. No encontraron un riesgo consistente entre la arritmia, fibrilación auricular y el consumo moderado de café.
y algunos análisis inclusive mostraban una reducción del riesgo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se han presentado múltiples estudios. De hecho, hay uno muy reciente que se publicó en el Congreso Americano de Cardiología, en el estudio de la AHA, y hay otros estudios muy recientes, como el estudio de CAF. Básicamente evaluaron pacientes con esta arritmia, con la fibrilación auricular, que habían sido sometidos a cardioversión. ¿Y qué fue lo interesante? Uno es que este no es un estudio observacional, o sea, es un estudio con un diseño clínico un poco más robusto, que es un estudio clínico randomizado. Y básicamente se empezaron a hacer asignación a los pacientes en diferentes grupos. Aquellos que se les podía dar consumo moderado de café o abstinencia completa de cafeína. Y créame que los resultados sorprendieron a muchos de mis colegas. Los pacientes que consumían aproximadamente una taza diaria de café tuvieron menos recurrencias de fibrilación auricular comparados con aquellos que lo evitaban completamente. En algunos análisis se observó una reducción relativa del 39%, casi el 40%, en la recurrencia. Esto es muy interesante, porque rompe una idea médica instaurada durante mucho tiempo. Y yo quiero ser muy claro acá. No significa que el café cure la fibrilación auricular. No significa que debamos prescribir café. Pero sí significa algo muy importante, que la recomendación automática de eliminar café en todos nuestros pacientes con fibrilación auricular probablemente está simplificando algo que es un fenómeno muy complejo, porque la fibrilación auricular nos ocurre por una taza de café. Recordemos, agrandamiento de las aurículas, lo que llamamos remodelación auricular, subida de la presión, lo que llamamos hipertensión arterial, aumento de peso, obesidad, esos pacientes que roncan, que lo definimos apnea del sueño, procesos inflamatorios, envejecimiento, alteraciones autonómicas, parte del sistema nervioso, y algo que llamamos fibrosis auricular, como es encallamiento de las aurículas. Todos esos son procesos muy complejos y reducirlo a que el café produce fibrilación auricular es muy difícil. Ahora quiero comentarles un caso clínico de uno de mis pacientes. ¿Por qué? Porque estos son ejemplos de la vida diaria y esos ejemplos te pueden servir a ti. Paciente de 55 años, activo físicamente, buen peso, no hipertenso, no diabético, muy consumidor de café, ya hace muchos años. Una persona muy activa, inclusive lo hace para hacer ejercicio y refiere que consume alrededor de 2 o 3 tazas al día. Llegó a mi consulta, a mi chequeo médico y llegó muy preocupado y me dijo, doctor Giraldo, he leído recientemente en internet que el café podría destruir mi corazón y aumenta el riesgo de arritmias. Y yo le dije, es una pregunta muy simple. Y yo pensé, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le debo responder? Y la pregunta del paciente fue muy clara, doctor, ¿debo dejar el café? Y es exactamente el tipo de preguntas que se deben evaluar desde la medicina basada en la evidencia. Porque la respuesta fácil habría sido, sí señor, suspende el café. Eso se hubiera demorado solo 5 segundos, pero no es lo correcto. Entonces, ahí es donde empezamos a analizar los casos y es donde yo me vengo a leer a mi casa, me empiezo a mirar mis libritos y empiezo a determinar. Paciente, no tiene fibrilación auricular, no tiene arritmias, o sea, no tiene estas sístoles, no tiene cardiopatía estructural, dormía muy bien, hacía ejercicio, no consumía energizantes, no era una persona ansiosa, y ahí es donde empieza a cambiar la conversación, cambia la matiz de todo esto. Le explico algo muy simple al paciente. El problema no es necesariamente el café. El problema es el contexto metabólico y fisiológico alrededor del café. Y le expliqué la evidencia actual, todo lo que ustedes acaban de escuchar. Le comenté los estudios, cómo se manejaban, cómo se tomaban, algo muy resumido. Y le hablé que había una ausencia muy sólida que demostrara que el consumo moderado aumentaba el riesgo cardiovascular en personas sanas. Le hablé inclusive en algo que no era el caso de él, pero que podría entender que eran los casos recientes y la información, la casística reciente, los estudios observacionales en fibrilación auricular.
Y mi recomendación como cardiólogo fue, no necesitas dejar el café, necesitas consumirlo con criterio. Porque una cosa es 2 o 3 tazas de café al día dentro de un estilo de vida saludable y otra completamente distinta es 6 tazas de café diarios, dormir 4 horas, vivir con estrés crónico, aumentar peso, ser sedentario, ansioso, consumir ultraprocesados y utilizar café, o sea, cafeína, para sostener un cuerpo que está agotado y un estilo de vida terrible. Y el problema no es el café, es un sistema que se está rompiendo, un sistema que no funciona adecuadamente. Y este es el punto más importante de este episodio, porque la medicina moderna tiene que dejar de buscar culpables en una sola cosa para ver un global, porque el corazón no se deteriora solo por una decisión, se deteriora por patrones sostenidos durante años. Recuerden uno de los videos, los fractales, para que lo busquen. Y muchas de estas culpas, es muy fácil, café. Pero negamos la obesidad, el sedentarismo, el insomnio, el estrés, la inflamación y la destrucción progresiva del sueño. Y aquí quiero decir algo que puede resultar muy incómodo inclusive para algunos de mis colegas. Decirles automáticamente a todos mis pacientes o a sus pacientes, hermano o hermana o paciente, señor o señora, niño o niña, elimine el café sin revisar la evidencia, sin individualizar el contexto y sin entender la fisiología moderna. Porque eso no es medicina basada en evidencia, es medicina basada en costumbres. Y ahí rayamos en la falta de criterio. Porque hoy los datos son mucho más robustos que hace 20 años. Y lo que se muestra consistentemente es que el consumo moderado de café en la mayoría de las personas no parece ser el enemigo cardiovascular que durante años pensamos. De hecho, en muchos contextos podría formar parte de un patrón compatible con salud o beneficio cardiovascular. Y aquí hay algo fundamental. No confundamos esto con romantizar el café. El café no reemplaza un buen dormir, no reemplaza el ejercicio, no reemplaza alimentarse bien, no reemplaza tu salud mental. Y eso es el verdadero problema de nuestra generación. Estamos usando el café y específicamente la cafeína para compensar una vida fisiológicamente desordenada. Y ninguna taza de café puede corregir eso. Porque al final el problema no fue únicamente el café. El problema es cómo vivimos alrededor de él. Y esto es muy importante porque todo lo que vas a escuchar en mis próximos videos es sobre eso. No vayas a estresarte cuando tomes próximamente una taza de café. Hazlo con criterio. No lo hagas con miedo. Porque el corazón no depende de una sola bebida aislada. Depende de lo que hacemos todos los días. Les agradezco por compartir conmigo este podcast y quiero que hagan sus comentarios. Yo me presto y soy un servidor para ustedes. Que tengan una buena noche.